Clóvis Rossi tem uma pergunta depois do Machado. Desculpe, Márcio. O senhor já criticou em vários discursos o que chama de desmantelamento do socialismo nos países do leste europeu. Mas não é apenas no leste europeu. Os partidos comunistas do Ocidente... Pero no es solo en el este europeo. Los partidos comunistas... E até um herói estrangeiro da Revolução Cubana, como o presidente da Etiópia, o presidente Mengistu da Etiópia, acaba de fazer uma espécie de autocrítica condenando o sistema de centralização econômica. Descentralización De planeamiento centralizado. Claro, mire, la posición que yo tengo con relación a los errores del socialismo es que esos errores tenían que ser superados. Yo no me opongo en nada a todo lo que sea perfeccionar el socialismo, ni en la URSS ni en ninguna parte. Quais outros erros o senhor vê, presidente? Ahora, nosotros mismos hemos venido corrigiendo errores. Y antes de que se hablara de perestroika, en el último congreso de nuestro partido, que fue a principios del año de 1986, y hace más de 4 años, nosotros planteamos la cuestión de la rectificación de errores y tendencias negativas. Y hemos venido haciendo un fuerte trabajo en esa dirección. Estas se referían principalmente a las cuestiones relacionadas con la construcción del socialismo. Porque a pesar de que nuestra revolución fue muy creadora y muy autóctona y cometió errores por su cuenta, los cometió en los primeros años de la revolución, en lo que se refiere a la organización de las empresas, en lo que se refiere al manejo de los recursos. Nosotros en un tiempo casi teníamos desprecio por la contabilidad, cometimos algunos errores de ese tipo. Yo diría que quisimos acelerar el proceso, quisimos saltar etapas históricas, estábamos casi queriendo construir una sociedad comunista y no una sociedad socialista. Eso se explica porque en general les ha ocurrido a los revolucionarios en cualquier época. Eso tuvo sus cosas positivas, pero también tenía cosas negativas. Y cuando nosotros fuimos a rectificar aquellos errores, cometimos el error de copiar muchas cosas en la conducción del socialismo, que al parecer estaban probadas ya por la vida, por la historia, y en las experiencias de la URSS y de otros países socialistas. Y las copiamos. Para entender esto bien, habría que remontarse a la época del Che, cuando fue nombrado ministro de Industria y se vio la necesidad de organizar la producción socialista, aquellas industrias, cómo organizarlas, qué iba a hacer con los conceptos de rentabilidad, los salarios, los premios, los estímulos materiales, los estímulos morales. Y entonces yo puedo decir, asegurar así categóricamente, que mi admiración por el Che crece en la medida que veo y comprendo que fue un gran visionario, un gran profeta, porque en los primeros años de la revolución y cuando se vio frente a la tarea, empezó a cuestionar el método de la construcción del socialismo que estaba establecido en la URSS, en los países socialistas. Entonces, él planteaba que no se podían utilizar las categorías del capitalismo en la construcción del socialismo. Y estaba en contra de una serie de esos conceptos. Él no vivió suficientemente tiempo porque su impaciencia de luchador lo llevó a entrar de nuevo en acción y a morir en combate. Yo digo que fue una gran pérdida. En ese tiempo nosotros veíamos estas cosas un poco más o menos como cosas académicas, entre el método presupuestario que el Che proponía y el método llamado de autofinanciamiento que estaba prevaleciendo, que era el que se aplicaba en los países socialistas. Cuando nosotros en el 75 copiamos mucho de eso, tomamos la decisión, en el momento en que corregíamos errores de idealismo y utilizamos este método, el único probado, empezaron a surgir problemas, no nos dimos cuenta al principio, pero con el transcurso de los años, de las consecuencias altamente negativas que estaba trayendo para nuestro país la aplicación de esos métodos. Y por eso en el 75 decidimos dar realmente un viraje, no un viraje en el sentido de desbaratar y desorganizar todo lo que había
sino a ir rectificando progresivamente y sin trauma y sin desorganizar el país, rectificando aquellos errores, y lo fuimos haciendo a veces rama por rama. Todavía no hemos cumplido ese proceso, pero está marchando bien. Y los resultados de eso son realmente extraordinarios. Ahora lo ve en aquellos países, de luego no todo lo que en aquellos países se hizo fue mal. Yo no podría decir, y estoy en desacuerdo con una crítica destructiva de la historia de la URSS. El Estado cubano